enseñar cómo se echan unas tortillas salvadoreñas. Órale. Estamos haciendo una sopa de pollo también, hermano, salvadoreña, que es sabrosa. Y estamos como las viejas de casa, pero no importa. Oye, aquí tenemos las tortillitas. Qué onda, todo fresa aquí. No hay que hacer. Aprendan para que nadie les hueve. Así es.